Pues muchas gracias, Álvaro, y nada, y agradecer también a todos los que estáis aquí para escucharme o escucharnos. Vamos a hablar efectivamente de People Analytics y de cómo pues el Big Data, la analítica avanzada, pues apoya pues a esta área tan importante o la más importante dentro de las compañías. Y lo que quería también recalcar es que precisamente recursos humanos no ha sido un área no tanto bien dotada, pero no un área que tradicionalmente esté muy pegada a la tecnología. Yo diría que más bien lo contrario, lo cual no quiere decir que siempre ha tenido tecnología que la soportaba, pues desde el punto de vista pues de aplicaciones de nómina, y tenemos una famosa española Meta 4 que se hizo mundialmente conocida y fue vendida, creada por dos españoles, dos hermanos, o todo lo que tiene que ver con la gestión de los procesos, ¿no? Con los famosos ERPs que prácticamente todas las compañías grandes, medianas, pues tienen. Que al final, pues hay veces que es el mismo ERP que da soporte al resto de procesos de gestión de la compañía, y hay otras veces que son herramientas pues más ad hoc para recursos humanos. Claro, eso no quiere decir que desde el principio de los tiempos pues no se hayan seguido métricas, KPIs, cuadros de mando, pues ya en el origen de los EIS, de los Executive Information System, allá por los 90, pues todas las grandes compañías, lo que son hoy pues los IBEX 35, pues disponían lógicamente de cuadros de mando con indicadores que tenían que ver con las personas, con la plantilla, con la rotación. Pero claro, pues eran indicadores pues muy batch, o sea, indicadores pues de actividad que normalmente pues se basaban en la actividad no ya de la última semana, del último mes, que de alguna forma pues coincidía con los cierres contables o con los cierres de actividad, que normalmente eran mensuales, aunque pues por ejemplo en las oficinas bancarias pues el cierre podía ser diario, pero era cierre más que nada de caja. La situación ha cambiado bastante, pues en el sentido de que yo diría que el People Analytics, y yo creo que en Bit School pues fuimos pioneros hace 3 años, pues lanzando pues quizá el primer programa de People Analytics basado en una experiencia que tuve la suerte de tener en el 2017, y es el encargo de construir un sistema de Big Data de verdad, de recursos humanos y a nivel internacional. Donde precisamente España no estaba como país, y había otros muchos. Y la idea hoy, aparte de hacer un repaso y recalcar pues dónde es donde mayor impacta el People Analytics, pues también quería contaros lo que realmente os pueda contar de ese proyecto que fue pionero y que fue piloto, y nos meteremos un poco en los entresijos, y después de contároslo, pues abierto a todas las preguntas que me queráis hacer, porque no fue un proyecto fácil, la verdad. Fue complejo, se alargó un poquito más en el tiempo de lo que esperábamos, nos dio problemas, pero salió adelante, y como os digo, pues fue un proyecto de éxito y una referencia que podemos contar, ¿no? Y bueno, pues realmente el cliente fue Enel, el corporativo de Enel en Roma, ¿vale? Yo soy un enamorado de los recursos humanos y de la analítica y de los datos y de la tecnología, y pues en mi pasado he tenido la suerte de que me tocara pues dirigir un área de recursos humanos en una de las compañías en las que estuve, y os puedo decir que probablemente sea de los periodos de mi vida que más he aprendido, que más he disfrutado, pero bueno, pero también ha habido momentos ingratos porque la profesión los tiene. Pues cuando, bueno, pues en los peores momentos, ¿no?, que tiene
la función y que los que estéis en ella, pues sabéis. Desde el punto de vista analítico, desde el punto de vista de inteligencia artificial, bueno, a mí siempre hay no voy a abusar mucho de las transparencias, espero, pero hay una que me gusta poner, que al final, pues lo que vemos, creo que ya la tenéis, la veis, ¿no? Confírmame, Álvaro, que se ve. ¿Sí? Ok. Bueno, pues a ver, cuando hablamos de inteligencia artificial, pues al final hablamos de entrenar sistemas, entrenar algoritmos, y al final un algoritmo pues es una función, que esa función puede ser compleja y que puede tener múltiples variables, múltiples capas, incluso miles de millones de capas, pues si hablamos de redes neuronales, ¿no? De redes neuronales profundas. Entonces, entrenar sistemas para emular tareas humanas, pues a través del aprendizaje, el aprendizaje de estos algoritmos, a través de feedback y su automatización. Y al final, cuando hablamos también de muchísima información y muchas variables, pues esta analítica avanzada pues te permite asociar contextos y actuar y tomar decisiones con escala logarítmica, es decir, sin ningún tipo de límite, lo cual, bueno, pues es una ayuda para el pensamiento humano, la capacidad de toma de decisiones humana, que realmente pues nuestro límite es que somos lineales y que tenemos una capacidad muy limitada para procesar variables y para procesar información. Entonces, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, pues todo lo que tenga que ver con forecasting, es decir, prever, es decir, hacer una previsión, claro, hablamos de previsiones certeras, es decir, de previsiones con accuracies del 85% hasta el 99,9%. Pues todo lo que es prever plantilla, todo lo que es prever, hacer una previsión de costes, hacer una previsión de rotación, pues previsión pues de motivaciones dentro de la compañía. Pues el impacto que te puede producir en la cuenta de resultados pues es tremendo. Es decir, pensar, y fijaros la situación que tenemos ahora mismo con la hostelería, pues que un hotel, que un VIPS, pues que normalmente sus previsiones de plantilla las hace un mes, pues que las puede hacer en situaciones normales, porque ahora evidentemente pues es muy difícil hacer cualquier tipo de previsión, pero pensar que esa previsión de plantilla a un mes pues de camareros, de personal de cocina, pues la puedas hacer a 6 meses vista. Es decir, te cambia pues la manera en la que contratas, en la que te estructuras, en la que planificas. Entonces, eso aplicarlo a cada uno de los procesos de recursos humanos y ya tiene un impacto. Todo lo que es procesamiento del lenguaje. Pues procesamiento del lenguaje lo que te da es pues la capacidad pues de interactuar con las personas de tal forma que hoy, sobre todo en grandes compañías, puedes tener perfectamente una ventanilla online abierta a través de un chatbot y perfectamente te puede dar un servicio de información, te puede dar un servicio de documentación, puede ayudar a resolver problemas, incluso os diría problemas complejos. Entonces, alguno me dirá, bueno, pero oye, donde se ponga una persona que se quite un chatbot, bueno, vale, bien, pero también depende de la resolución de los problemas. Es decir, en el momento en que tú tengas un chatbot que está realmente entrenado, no de los que cuestan 1.500 euros implantar, sino un chatbot que de verdad tiene la capacidad para en tiempo real rastrear bases de datos, toda la información de la compañía y darte una respuesta evidentemente certera, pues va a llegar un momento que oye, pues a lo mejor prefieres la respuesta certera al calor humano. O, si no lo prefieres, pues también que tengas la opción, ¿no? De decidir, oye, pues prefiero que sea un humano el que me atienda.
Y claro, pues en todo lo que es procesamiento de lenguaje natural a través de los nuevos algoritmos que continuamente pues están surgiendo, pues puedes decir, oye, pues que si yo quiero la elaboración, por ejemplo, de un determinado informe basado también en bases de datos accesibles o determinada información a la que el algoritmo puede acceder, pues tener en cuenta que oye, pues el consabido GPT-2, GPT-3, pues pueden elaborar información a través de determinados parámetros que tú le puedes dar, le puedes incluir. Con lo cual, bueno, pues procesamiento del lenguaje natural también yo diría aplicado a todos los procesos de recursos humanos, pues es cuestión de buscar el caso de uso, ¿no? Reconocimiento de imágenes, pues igual, es decir, ahora pues también con todo el tema de la pandemia, pues para ver si realmente alguien sobrepasa la temperatura, pero también si pensamos en reconocimiento de imágenes aplicado a la optimización de tareas, pues en un almacén, en una planta del Corte Inglés, para poder medir de qué manera, pues en la medida en la que sonríes más, obtienes más ventas, y eso también te puede impactar incluso pues en la retribución, es decir, de cada persona o en el bonus, pues la verdad que es fabuloso, sobre todo si se puede hacer, porque también aquí este es otro tema que luego podemos en el debate hablar, pues hasta qué punto el reglamento de protección de datos pues te permite hacer qué cosas, ¿no? Es decir, ahora mismo, pues desde el punto de vista de reconocimiento de imágenes y con cámaras, que no tengo aquí ahora ninguna a mano, pero os enseñaría cámaras pequeñitas que se compran por 300, 400 dólares en Amazon, pues puedes hacer proyectos de reconocimiento de imágenes, pues para, oye, pues todo el que entra por la puerta, pues hacer un cálculo de su grado de motivación. Se puede hacer, se puede hacer. Y eso pues aplicado a una gran compañía con cientos de personas que entran y salen por una puerta, pues te podría dar el índice de motivación cada día o incluso en cada momento, y si eso tiene una repercusión o no, pues en los resultados que pueda tener esa empresa en ese momento. Con lo cual, pues claro, llega un punto que yo lo que os diría es, bueno, pues es cuestión de innovar, es cuestión de en cada compañía en la que estéis pensar en qué procesos pues se puede impactar con analítica avanzada o con inteligencia artificial. Y alguno me preguntará, bueno, pero realmente son procesos en los que se dispongan de datos, ¿no? Porque sin datos pues no necesariamente se tienen que disponer de datos. Yo creo que pues era un poco el gran paradigma, la gran barrera, de decir, bueno, pero es que para todo esto tengo que tener datos. O sea, que se necesitan datos, por supuesto, pero no necesariamente el punto de partida son los datos, porque una cámara está generando datos continuamente. Un chatbot, pues al final, una vez que está entrenado, pues está conversando y se generan datos de la conversación en tiempo real. También hay bases de datos externas, pues que bien son open data y puedes acceder sin coste o otras con coste. Yo creo que nos vamos a acostumbrar a partir de ahora, primero, que las administraciones públicas van a poner cada vez más datos a disposición de los ciudadanos, sobre todo los que tengan que ver con ellos. Y dos, cada vez va a haber más empresas que comercializan datos, como por ejemplo las telcos. Esta tarde precisamente tenía una reunión con una telco, una conocida. Bueno, pues están evolucionando en cuanto a la cantidad de datos. Ya no son solamente los CDR, sino que hoy hay sondas que proporcionan todavía y aderezan muchísimo más los datos de movilidad que una telco nos pueda dar. Entonces, ¿el dato es el petróleo del futuro? Hombre, no, porque el petróleo se está acabando y el petróleo está en declive. Yo no me gusta esa expresión. O sea, los datos son oro, los datos son diamantes, los datos son la energía del futuro, pues por supuesto, ¿no? Y diría, cada vez más
y depende de qué datos. Pero yo creo que en HR, en recursos humanos, el impacto es, yo creo que en todos los procesos, en todos los procesos. Y alguien preguntará, bueno, ¿y por dónde se empieza? ¿Por dónde empieza el cambio? Es decir, ¿la mecha dónde está? Bueno, pues la mecha está en el director de recursos humanos. O sea, el director de recursos humanos es el único que tiene la capacidad para innovar, para darle la vuelta, porque si no, no hay nada que hacer. Es decir, si yo soy un junior y me acabo de hacer un máster en Embed y tengo ideas, si al final nadie las apoya, si nadie las ve, si es el director de recursos humanos desde arriba el que tiene que tener la visión de decir, oye, vamos a empezar por este proceso, puede ser que nos equivoquemos. Lo que permite hoy la tecnología es equivocarte barato, no pasa nada, es decir, pues, ¿qué pierdes? Pierdes 3 semanas de trabajo, pierdes 30.000 euros, 40.000, 50.000, no estamos hablando de perder 300.000 y que eso te cueste el puesto de trabajo. Te puedes equivocar perfectamente, si te equivocas lo explicas. Hombre, si te equivocas 3 veces o 5, pues a ver, evidentemente algo estarás haciendo mal, pero hay que equivocarse. Entonces, el director de recursos humanos es el que primero tiene que sensibilizarse, es el primero que tiene que formarse, es el primero que tiene que liderar. Lo que nos encontramos hoy es, bueno, pues muy falsos perfiles digitales, ¿no? Que, oye, nos quitamos la corbata, nos ponemos ya el reloj digital y dices, bueno, pero si yo conozco a este señor, si este señor lee el periódico en papel todos los días, si realmente pues prácticamente no usa determinadas aplicaciones, si yo creo que por donde hay que empezar primero es, tú tienes que ser un perfil digital, y perfil digital quiere decir pues que usas aplicaciones digitales en tu día a día, que usas los sistemas conversacionales, que cuando vas en el coche pues no cometes la torpeza de coger el teléfono, que usas Siri, usas cualquier asistente, que lo usas en casa, que evidentemente pues tienes un perfil digital en LinkedIn o en donde sea, que yo creo que por ahí se empieza, ¿no? A partir de ahí, pues yo creo que no necesariamente hay que tener un conocimiento tecnológico. Lo que hay que tener es un conocimiento de qué aplicaciones hay en el mercado que a ti te benefician, a qué coste y luego, bueno, pues qué soporte te puede dar IT en ese sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿dónde suelen empezar los procesos de recursos humanos? Pues en búsqueda. Bueno, pues yo creo que hoy, pues incluso los headhunters, que también, yo creo que también es una de las profesiones más antiguas del universo y menos técnicas, menos tecnificadas. Bueno, pues hasta los headhunters incorporan arañas para hacer web scraping. Ya sabéis los riesgos que tiene el web scraping, pero se puede hacer y se puede hacer en determinados casos, en otros hay que pedir permiso, pero bueno, qué facilidad te da para sacar una foto en tiempo real, es decir, una ingeniera española, una ingeniera empresa de ingeniería española, pues nos pedía una pequeña aplicación de web scraping porque, oye, quiero saber primero qué licitaciones a nivel internacional hay, qué perfiles se van a necesitar para esas licitaciones de obra pública o privada y acto segundo, es decir, conectarlo con el mercado de trabajo, es decir, para ver en determinados países si hay esos perfiles o no y dónde los puedo buscar. Bueno, pues depende de las legislaciones de cada país, es decir, en Latinoamérica pues te puedes saltar GDPRs, en Asia también, en Europa no. Bueno, pues puedes ver los límites, en algunos casos, pues si te metes en LinkedIn, pues sabes que hay que pedir permiso, en algunos casos, pues pagar, es decir, si tú vas a usar esos datos para beneficio tuyo, para beneficio propio, pues puede haber un tercero que te diga, oye, me estás utilizando, es decir, yo tengo también un acuerdo para vender esos datos. Pero, por ejemplo, hacer data discovery, es decir, cuando tú tienes un repositorio de currículums
bueno, pues de un año, porque ya sabéis que más de un año pues tampoco es válido. Bueno, pues hay también aplicaciones de Data Discovery que algunas pues son aplicaciones de mercado donde, oye, pues tú puedes cruzar toda la información y quiero cruzar, pues primero, pues que tenga esta característica, que hable este idioma, que tenga esta titulación, que viva en determinado sitio. Y bueno, pues al final es casi como un buscador inteligente y te puede hacer emails, o sea, reconocimiento de imágenes también, oye, pues para alguien que se dedica a la moda o alguien que se dedica a temas comerciales, donde la imagen pues juega un papel especial sin que sea discriminatoria, pues yo creo que en temas de búsqueda pues está claro. Evidentemente en selección, es decir, que va también muy pegado a la búsqueda, es decir, donde yo puedo encontrar el perfil. Y claro, pues hay algoritmos que también, bueno, y aquí se puede, no es que se pueda, quiero decir, que hay que tener cuidado con transgredir de alguna forma el reglamento, pues claro, el perfil digital que tenemos en cómo escribimos, en las opiniones que lanzamos, pues aquí hay motores de búsqueda avanzados que te dan un perfil. Ya sabéis, si Facebook con más de 500 likes pues saca un perfil nuestro que nos caemos de espaldas, pues imaginar cuando llevamos mucho tiempo interactuando en redes sociales, ¿no? Es decir, tenemos unos perfiles, bueno, el perfil que cada uno de nosotros tenemos en Google es increíble. Es decir, yo creo que ahí sí nos caeríamos de espalda 10 veces porque probablemente no nos reconoceríamos ni a nosotros mismos. Pero, por ejemplo, es decir, hemos hablado de búsqueda, hablamos de selección. Si hablamos de formación, tenemos una revolución ahora mismo con la formación. Y realmente con analítica avanzada, en función del grado de aprendizaje personal, y aquí podemos utilizar muchas metodologías, inteligencias múltiples, las que queramos, pero podemos adaptar el aprendizaje, podemos adaptar el contenido a nuestro propio proceso de aprendizaje, que además es personal y es intransferible. Es decir, pues a unos nos funciona mejor la vista, a otros el olfato, a otros el tacto, otros somos duros de oído. Bueno, pues imaginaros poder adaptar un conjunto de contenidos que puedan venir por diferentes canales a un aprendizaje, donde ahora la capacidad para aprender rápido, pero también desaprender, porque a lo mejor nos quedamos obsoletos. Es decir, alguien que haya estudiado probablemente ingeniería informática hace 20 años, bueno, pues de poco le sirve hoy, la verdad. O sea que ha cambiado todo tanto. Entonces, bueno, pues yo creo que aquí el e-learning de los años 80 pues está muerto. Tenemos que trabajar en entornos que sean totalmente adaptados y diferentes. No vale un online que al final sea algo enlatado, que esté muerto en cuanto a contenido, porque los contenidos tienen que estar continuamente actualizándose, y tampoco que sea un streaming de una clase presencial, que eso también es una aberración. La capacidad para configurar un conjunto de contenidos, pues no hace falta que sea a tiempo real, pero configurarlo a una necesidad propia, tanto de un adulto como de un niño. Pensar que en formación probablemente también sea una de las asignaturas pendientes, donde creo que también es uno de los oficios más antiguos de la historia y que menos ha evolucionado. Es decir, la clase con 15 niños, un profe, una pizarra, llevamos 2000 años así y eso no ha cambiado. Entonces es para darle una pensada. Cuarto tema, pues desarrollo, todo lo que es desarrollo de personas. Pensar que hay organizaciones grandes que sí sistematizan la rotación de puestos. Es decir, cada cuánto tiene que rotar un puesto para ser eficaz. Yo estuve en una compañía que nos obligaban a rotar un año. Os puedo decir que era un sufrimiento, pero también ha sido una de las compañías en las que más he aprendido, porque justo cuando en un año
ya había adquirido conocimientos de ese puesto y empezaba a llanear, por decirlo de alguna forma, es decir, a disfrutar del viaje, pues mi jefe, que era el director general, nos cambiaba. Ha sido la organización que más ha crecido y más ha evolucionado de las que yo he estado en mi vida. Pero claro, te exigía siempre pues estar arriba, estar al límite. Claro, en esa rotación de puestos, también dentro de la organización, poder localizar de manera semiautomática, porque al final, oye, pues hay una decisión humana, pues cuál es la persona que mejor encaja en el puesto, pues también es fabuloso, ¿no? Y bueno, pues efectivamente hay que tener datos, hay que recoger datos de la persona, de su desempeño, de cómo está interactuando dentro de las diferentes redes sociales internas de la empresa, cómo interacciona con el exterior. Efectivamente, todos esos 360 que hemos hecho siempre en determinados periodos, pues se vuelven 360 online, permanentes, y que te pueden estar dando información en tiempo real. De motivación hemos hablado, es decir, claro que es posible. Yo creo que la motivación es muy cambiante. Una noche duermes mal, una noche tu hijo te da la noche, tienes una discusión familiar o con un amigo o dentro de la propia compañía y te afecta la motivación, totalmente. Pero de repente sales a comer, oyes a un músico en la calle que toca tu canción y vuelves con subidón de motivación a la oficina. Entonces, la motivación al final son procesos químicos también. Es decir, bueno, pues se puede trabajar en crear entornos motivacionales, pero a cada uno nos motiva una cosa diferente. A cada uno nos desmotiva también algo diferente. Entonces, ¿cómo trabajar en la motivación? ¿Cómo adaptar esa motivación a las personas? Pues también es posible, es posible. Evidentemente, hablamos de temas complejos, complicados, pero bueno, con que de cada 10 personas consigas tocar a 2, a 3 en la motivación, ya es válido. O sea, aquí no hace falta llegar a accuracies del 95%. En cuanto desmotives a una, ya no es válido la aplicación o el sistema. La desvinculación, o sea, como proceso final, pues igual, es decir, aplicaciones que te dicen, oye, pues fin de vía, ¿no? Como diría un ferroviario, es decir, se acabó el trayecto. Cada vez nos estamos habituando más a eso, es decir, no solamente por la empresa, también por la persona, es decir, pues porque rota, pues porque cambia. Y hace unos años yo he cambiado más de 9 veces de empresa y siempre se me ha achacado, oye, pues se nos pone la etiqueta de eres culo inquieto. Bueno, no, en Estados Unidos es la norma, ¿no? Cambiar. Lo que pasa es que hay veces que nos pasamos y lo que no se puede es estar cambiando cada 6 meses, ¿no? Pero bueno, también la analítica te puede ayudar a pues establecer cuándo llega el punto final, bien por un lado o bien por otro. Y para que eso no suponga un susto para nadie ni un trauma y todo el mundo esté preparado. Saber que aquí hay empresas, pues yo diría que punteras, pues como McKinsey, Boston Consulting Group, que se supone pues se contratan a los mejores, que la rotación es cada 2 años y no pasa nada. Es decir, todo el mundo rota por diferentes circunstancias, pero está visto como un proceso natural. Y luego, bueno, no hemos tocado la retribución, pero realmente desde el punto de vista de retribución, pues claro, aquí también estamos muy topados por la legislación, pero pensar que estamos viviendo ya pues procesos y ojo que todo el tema de la pandemia pues nos va a llevar también a evolucionar los modelos retributivos. Y claro, pues el otro día un empresario amigo me decía, oye, ¿a ti te funciona bien el teletrabajo? Y yo, sí, sí, en Dinámica estamos todos teletrabajando. Digo, pero no te olvides que ya lo hacíamos. Es decir, llevamos teletrabajando mucho tiempo desde estaciones de tren, aeropuertos, etcétera, etcétera, en casa del cliente, con lo cual es una norma. Dice, no, pues a mí no me está dando buen resultado porque tengo la sensación de que la gente trabaja menos, de que se relajan, de que, bueno, pues puede ser. También hay diferentes tipos de perfiles, perfiles más germánicos que están
oye, pues acaban una tarea, empiezan otra y hay perfiles mal llamados latinos, que a lo mejor, oye, pues acaban la tarea, bueno, acabé. Oye, se me ha caído la reunión de hoy porque la han cancelado, pues tengo 2 horas libres. Bueno, pues yo creo que también aquí eso lo que nos dice es que tendremos que también cambiar, no tanto el micromanagement, que puede ser incluso perjudicial, pero sí la manera en la cual repartimos el trabajo, asignamos responsabilidades, retos y por lo tanto objetivos. Pero también creo que como ahora todo es medible, incluso en exceso, pues modelos de retribución a la carta van a venir y van a venir de todo tipo y nos vamos a tener que acostumbrar a ellos y a otras jornadas laborales y a jornadas semanales, pues a lo mejor de 20 horas o de 30 horas y a precios hora, pues lógicamente también diferentes en ese sentido. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí yo diría una introducción larga para pasar a contaros pues el caso de Enel, que bueno, pues yo creo que para mí, confirmarme ahora si lo veis, para mí fue el primero, o sea, el primero de verdad de People Analytics 360 y a nivel internacional. Gracias, Álvaro. Y bueno, pues diría chapó por Enel, por tener pues la valentía en el 2017 de lanzarlo a nivel internacional. Enel es una compañía multinacional, como sabéis, pues de energía italiana, bueno, pues que hizo adquisiciones en determinados países y al final pues casi tiene, yo diría que un tercio de entre América, Europa, cuenta con más de 69.000 empleados en 28 países. Y bueno, pues el objetivo que tenía Enel era convertir el área de recursos humanos en una Business Data Driven Unit, concentrando la información de personas en un corporativo, pero también dando, también con capacidad para hacer drill down en cada uno de los países y en los procesos de negocio de recursos humanos. Y además, yo diría que para redoblar todavía el triple salto mortal, pues que fuese en tiempo real, para lo cual, pues bueno, pues hubo que crear una infraestructura tecnológica, yo diría que potentísima, que no os podéis ni imaginar. Bueno, se plantea la construcción primero de un centro de datos para el procesamiento de toda esta información. Esto lo que conlleva pues es crear una infraestructura que es de Big Data, es decir, pues es un entorno Hadoop, Apache Hadoop, con una plataforma analítica y con la dificultad que tiene pues para integrar datos de tantos países, y os diría cada uno de su padre y de su madre, porque estábamos hablando de 60 sistemas fuente distribuidos por diferentes países, donde la data no era del todo homogénea. Entonces, había una orquestación que yo creo que fue de lo más complicado, con un business glossary común, con unas reglas de negocio que hubo que establecer también comunes, definidas pues por las áreas de recursos humanos, tanto la corporativa como la de los países que entraron en este piloto primero, antes de explotarlo a toda la organización. Y luego, pues esa plataforma debería cumplir unos requisitos de escala, es decir, pues para que hoy en determinados momentos del tiempo pudiera dar servicio a todo el mundo sin tener ningún problema de ninguna caída. O bueno, pues imaginaros que nos poníamos unos retos de que a la petición de cualquier cálculo, pues el tiempo de procesamiento no podía superar los 10 segundos, lo cual, bueno, pues estábamos buscando el tiempo real o near real time. Y el sistema tenía que dar servicio
inicialmente a 1.500 usuarios finales. Entonces, nos centramos en una serie de procesos, primero, no en todos, de todos los que hemos hablado antes, pero sobre todo había uno que tenía que ver con la administración de personas. Aquí había mucha data proporcionada por el SAP, aunque luego algunos países pues, tenían algunas otras herramientas que proporcionaban también otro tipo de datos. Compensación y beneficios, por supuesto. Luego, todo lo que es el performance appraisal en el sentido de todo lo que es la evaluación de resultados y de rendimiento. El attrition, porque sí que en algunas áreas pues había, bueno, pues probablemente rotaciones, quemes, descontentos, roces, luego retención, es decir, era una compañía que bueno, hasta hoy pues ha estado contratando mucha gente y contrata, entonces, bueno, pues los temas de retención pues también eran importantes y lógicamente los de atracción, ¿no? Porque también, bueno, todavía no estaba creado en el X, pero bueno, de alguna forma este era el germen para atraer nuevo talento y demás. ¿Qué aspectos yo diría que eran claves, ¿no? Que eran pilares, que eran un must, eran sí o sí dentro del proyecto? Pues, número uno, la disponibilidad, es decir, la plataforma que se creaba tenía que soportar diferentes tecnologías de diferentes países, muchas de ellas legacy, y tenía que soportar un altísimo grado de procesamiento masivo y paralelo de datos. Dos, unificación. Es decir, al final pues habría que crear un gobierno de datos con un business glossary común para que pues esa data se pudiera pues poner en valor, ¿no? O sea, se pudiera interpretar y que al hacer drill down, pues los datos cuadren. Y que ese es otro, es decir, que del macrodato, del dato agregado al dato atómico, pues tú puedas seguir la traza y esa traza es consistente. Que pudiera hacerse una analítica avanzada. O sea, consideramos analítica tradicional pues al business intelligence, al cuadro de mando tradicional, pero que realmente se pudiera hacer análisis predictivo y además análisis predictivo ad hoc. Es decir, oye, yo en este momento me gustaría saber en mi área, pues dado que estoy presupuestando el 2021, yo quiero saber exactamente qué coste puedo tener con un margen de un más menos 5% de error, pues qué coste va a tener la plantilla de mi área en el 2021. Pensad que había que contar con bajas por enfermedad, que había que contar con absentismos, con lo cual había un predictivo de absentismo también, muy interesante. Y luego la seguridad, es decir, hablamos de datos de personas bajas por enfermedad o de cualquier tipo, entonces debía disponer de una altísima seguridad en el acceso a los datos, quién accede, con qué permisos, y luego en los casos en los que era requerido pues enmascarar los mismos pues para que, oye, pues por terceras personas o proveedores, imaginaos que oye, pues hay muchos proveedores externos que tienen que acceder a datos y a esos proveedores pues no tienen permisos para ver el dato íntegro y por lo tanto tenía que haber un proceso de enmascaramiento. ¿Cómo se plantea la solución? Pues al final pues hay varios procesos o etapas. Uno que tiene que ver con identificar todas las fuentes de datos. Es decir, hay que hacer un mapa de sistemas, de decir, bueno, pues qué datos tenemos, cómo se recopilan, en qué estado están. Vamos a analizar todas las fuentes. Y también a la hora de hacer ese análisis, pues te das cuenta de si te faltan datos y a lo mejor tienes que recurrir pues, a terceros o a lo mejor simplemente tienes procesos que no los estás documentando, que no los estás almacenando. O por el contrario, es decir, hay datos que los estás almacenando a alto coste y solamente datos de criba curricular, pues es que no solamente nos sirven los del último año. Entonces, ¿para qué disponer de los datos de 5 años si, oye, pues en determinados países por legislación en Europa pues es que estás incumpliendo si tienes
data de hace 10 años, ¿no? Luego, conectividad hacia los sistemas con las fuentes, es decir, de qué manera yo puedo establecer conectores, dado que estoy creando una plataforma nueva, pues con qué interfaces, con qué conectores, porque tener en cuenta que estoy creando una plataforma de Big Data súper avanzada, pero tenemos sistemas legacy que son antiguos. Entonces, en algunos casos hay que hacer conectores ad hoc, en algunos otros pues tienes, cuando digo hacer, programar, en otros puedes utilizar soluciones de mercado. Y luego, bueno, pues la ingesta, es decir, hay una parte que al final tienes que crear un data lake, ¿no? Porque cada dato te viene pues con una caracterización diferente, dato estructurado, semi-estructurado, con fotos, con vídeos, y bueno, pues eso un data warehouse tradicional no lo digiere. Entonces, bueno, pues tienes que crear varias estancias, pues alguna para, oye, pues que todos los datos se vuelquen en el estado en el que estén y tú puedes hacer data discovery, interrelacionar unos con otros y luego pasar a lo que sería pues un data warehouse quizá más estructurado, donde ya los datos pues tienen una cierta relación entre ellos y eso también nos permite pues hacer bueno, pues analítica mucho más avanzada con precálculos ya hechos, de tal manera que cuando tú le das al botón para buscar tu cálculo complejo, pues ese precálculo te hace que desde el punto de vista de rendimiento pues sea muchísimo más rápido, ¿no? Entonces, bueno, pues esto exige pues preparación de los datos, crear un data mart. Un data mart, pues sabéis que bueno, pues al final lo que te permite es interrelacionar unos datos con otros en base al modelo de datos que funcionalmente, pues oye, pues cliente, producto, precio, factura, pues normalmente son conceptos que pueden estar interrelacionados, consumos y demás. Con lo cual, bueno, pues se diseñan una serie de data marts, pues dependiendo también de esos procesos que queremos analizar, ¿vale? Y al final, sobre esos data marts también se desarrollan capas analíticas. Algunas no necesitan de los data marts porque pueden ir directamente a los datos en crudo y hay otros que, bueno, pues que los data marts facilitan pues esos precálculos. Y dentro de esa analítica, bueno, pues se siguieron utilizando modelos que ya estaban rodando, por ejemplo en SAS, pero también se tiró de modelos nuevos, complejos, pues sobre todo desarrollados en R y en Python. Y luego, pues todo esto no sirve para nada si no hay una muy buena capa de presentación y visualización. Y entonces, bueno, pues todo esto se rediseñaron los cuadros de mando con los KPIs y se hizo una representación, pues yo te diría que mucho más, yo os diría mucho más atractiva y sobre todo visualizaciones en las que pudieran caber toda esa data, tanto agregada como desagregada. Con lo cual, pues esta parte, pues evidentemente no es baladí. Bueno, esto es una foto de altísimo nivel de lo que era la arquitectura. Se utilizó una arquitectura que ya habíamos desplegado para la parte comercial en Latinoamérica, en 5 países, en Perú, en Chile, Brasil, Argentina y Colombia. Entonces se utilizó ese mismo frame que al final, bueno, pues como os decía, era una arquitectura híbrida, una arquitectura lambda que te permite pues, un procesamiento de datos en batch, pero también un procesamiento en tiempo real con un fast data, con un caché, para poder hacer ese procesamiento pues, de paralelo, rápido, pero también en términos de coste pues accesible. Entonces, bueno, pues aquí al principio de la cadena pues tenemos unos sistemas en origen que fundamentalmente pues son los de siempre. SAP suele ser el ERP, las bases de datos Oracle, luego pues hay mucho Excel por todos los sitios, pero también se quería medir información de los social media. Ya había habido pilotos, por ejemplo, en Chile con Chilectra en este sentido. Y bueno, pues a ver, aquí lo primero es programar lo que se llaman las ETLs, extracción, transformación y carga, donde aquí hay unos controladores, unos despliegues de disparar cuando realmente pues tienes que
que empezar a hacer esa transformación y carga de los datos de las fuentes, ¿no? Entonces hay unas soluciones tradicionales, pues Control M es la que se utilizaba aquí, que es el programador. Se utilizó Scoop pues para llevarnos también los datos a la plataforma de Big Data, y luego, bueno, pues teníamos un sistema de almacenamiento de ficheros Hadoop, un HDFS. Teníamos la parte de Fast Data por un lado, que era el EH Caché, y luego el área de procesamiento. Bueno, aquí utilizamos Cloudera como distribuidor de lo que serían las soluciones pues de Apache, fundamentalmente, etiquetadas por Cloudera. Utilizamos pues como, por decirlo de alguna forma, pues como Data Warehouse Hive con Spark para el procesamiento. Todo esto en la nube, porque era un proyecto cloud, en la nube de Amazon. Para toda la parte de seguridad utilizamos Apache Sentry. O sea, como veis, todo es open source, salvo la etiqueta que le pone como fabricante Cloudera. Y luego, pues, como os comentaba antes, en la parte analítica, pues por un lado utilizamos, los modelos se programaron en R y Python en la parte de Business Analytics, y luego todo lo que era más pues BI tradicional o todo lo que estaba ya precalculado, pues aquí en él tenía un acuerdo corporativo con TIBCO, con Spot5, que es una solución bastante potente, y utilizábamos también Spot5. Con lo cual, veis que, bueno, pues hay unos sistemas origen de la información para traernos esa información en proceso batch o en proceso tiempo real, unas áreas de almacenamiento y preparación del dato, y luego una visualización que realmente es donde accedían los usuarios finales. Aquí había dos tipos de usuarios. Los usuarios, pues yo os diría, más reactivos, que utilizaban Spotfire, y luego había otros usuarios pues más avanzados, más tipo de data scientist de recursos humanos, que perfectamente pues podían entrar directamente en la aplicación, tirar sus modelos, visualizar en RStudio donde quisieran, y que podían entrar directamente al lago de datos, ¿no? Bueno, pues para ir acabando, es decir, pues evidentemente la seguridad y la administración de los perfiles pues fue clave. Al final, bueno, pues la administración alcanzaba pues casi 4.000 combinatorias posibles de administración, lo cual es una burrada. Se cubrían 5 niveles en cuanto a países, unidades organizativas, roles, capacidades, atributos. En cuanto a los accesos, a qué parte de la información cada uno podía acceder. Y bueno, pues se diseñaron, se rediseñaron los cuadros de mando, los KPIs. Entonces, bueno, estos pantallazos pues son simplemente un ejemplo, ¿no? Pues para que veáis cómo, oye, pues desde el punto de vista de salario, de media de salario bruto, de porcentajes de variación con respecto al año anterior, pero esto luego se llevó pues incluso a meses, las medias de pago variable con los porcentajes de variación, ratios de consecución de objetivos. Esto se podía hacer comparativas a nivel país, a nivel región, pues a nivel región entendida como LATAM, como Iberia, como, perdón, Europa, como Asia, cuál podía ser la evolución futura de los salarios, y además se desarrollaron pues otro tipo de informes con más detalle, por distribuciones por áreas de negocio, por género, por perímetro. Y lo mejor de todo esto es que era configurable y que cada usuario pues podía decidir cuál era la información que más le interesaba. Bueno, pues por ejemplo, para la evolución del rendimiento, pues también, es decir, se podía hacer todo tipo de cruces. Y bueno, pues esto es simplemente a modo de ejemplo. Las posibilidades pues son inmensas, y bueno, pues no quiero enrollarme más porque creo que casi me he comido bastante tiempo de las preguntas, que quizás sea lo más interesante. Así que, bueno, pues hasta aquí, abierto a preguntas, dudas, el tiempo que nos marque
Álvaro. Pero bueno, yo creo que 10-15 minutos pues, nos podemos alargar. Sí, sí, claro que sí. Bueno, a mí, antes de dar paso, como siempre, las pequeñas ventajas que tiene mi posición es que si tengo una pregunta la puedo hacer al principio y me voy a lanzar yo porque, sobre todo para muchos de los alumnos que están iniciando en todo lo que es la estructuración para algún día desarrollar este tipo de proyectos, creo que hay una parte que no se cuenta en los proyectos que quizás es la más interesante y la que te deberían de contar al principio, es qué aprendizajes de la puesta en marcha de un monstruo como proyecto en múltiples países, idiomas, como ha sido este, qué aprendizajes, Enrique, te has llevado tú profesionales que son esas cosas que no se enseñan, sino que es un proyecto el que te las da. Pues a ver, el principal aprendizaje es que no son proyectos de tecnología, o sea, que son proyectos que en el fondo son proyectos funcionales. El principal aprendizaje es que no puedes ir con una idea preconcebida de cómo tú crees que va a funcionar. Tienes que sentarte lo primero con el área de negocio, ver realmente pues, qué le aporta valor, qué es lo que busca y olvidarte de la tecnología. Si vas con la tecnología en el sentido de, oye, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, pues al final, pues mira, nos costó mucho montar el aprovisionamiento para el real time y luego el real time era lo que menos le importaba al negocio y lo que menos se utilizaba. Y si lo piensas bien, en recursos humanos, ¿qué real time necesitas desde el punto de vista analítico? O sea, el real time es que, oye, te llama una persona en Brasil que ha tenido un accidente y necesita cobertura. Real time, o sea, no. Entonces, pues ese fue un gran aprendizaje, ¿no? Tuvimos que desmontar muchas cosas por no sentarnos suficientemente con el área de recursos humanos, que lo hicimos y había obviamente un comité y todo eso, pero más involucración, o sea, hablar con más personas, bajar al fondo. Bueno, yo creo que merece la pena perder, que no es perder, es invertir más tiempo en hablar con las personas que son los usuarios, a los que el dato le va a aportar, que son los que toman las decisiones. Y luego otro aprendizaje es la organización. Es decir, a veces este tipo de proyectos te puede llevar a hacer cambios organizativos y tienes que tenerlo en cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, y a lo mejor digo algo que suena feo, pero a lo mejor sobra un comité, sobra un comité. Sobra un comité de auditoría de recursos humanos o sobra un comité de retribuciones, porque tienes la información y es una información tan clara y tan transparente que te lleva a decidir sin necesidad de un comité. Ramón. Vamos a por ello. Enrique, muy buena la presentación. La verdad es que me impresiona el pedazo de proyecto que habéis sacado adelante. Y las reflexiones últimas me parecieron también muy interesantes. La de eso de que les dices que de repente sobra un comité, muy interesante. Sí que me gustaría, bueno, de todas las notas que he ido tomando, casi todas las has ido contestando. Por un lado, la involucración de Enel en el modelado, es decir, incluso en el desarrollo del proyecto, ¿cómo ha funcionado? ¿Habéis hecho una entrega del proyecto? ¿Cómo han colaborado ellos? ¿Qué parte están haciendo ellos? ¿Qué parte vosotros? Y otra cosa, esto parece un proyecto muy vivo, con muchos cambios, porque esto supongo que habrá evolucionado. ¿Sigue en marcha? ¿Estáis todavía trabajando en ello? A ver, bueno, pues muchas gracias, Juan Ramón. Tú siempre alumno ejemplar y siempre con preguntas inteligentes. Pues, a ver, es un proyecto muy complejo. ¿Cómo se organizó? Pues la verdad que fue un proyecto que lo lideró el área de negocio conjuntamente con tecnología a nivel corporativo. Que era un proceso, era un proyecto a varios años, es decir, pues porque al final yo creo que hay países a los que todavía no ha llegado, pues porque van proceso a proceso y donde hubo
retrasos, el proyecto se retrasó, obviamente se tenía que retrasar y que sigue en pie, evidentemente, con evoluciones de la arquitectura y demás. Pero bueno, yo creo que, por un lado, tecnología, o sea, el director corporativo de tecnología en aquella época, pues oye, se sintió con la valentía y el liderazgo para decir, oye, esto se ha montado en Latinoamérica, se puede aprovechar y oye, pues voy a lanzarlo a la que creo que es el área que más valor tiene para la compañía, que son las personas. Y bueno, pues quizá, y luego, bueno, a ver, nosotros, o sea, no era un proyecto que lo hiciera solo Tinámica, o sea, hubo varias otras compañías, pero este proyecto lo lideramos nosotros, lo lideró Tinámica conjuntamente con IBM, que era la que pues, apoyaba desde el punto de vista de conocimiento de algunos procesos de recursos humanos, sobre todo corporativos. No sé si ellos instalaron el SAP o algunas fuentes de datos y en ese sentido nos facilitaron también el trabajo. La plataforma la desplegamos nosotros, la desplegó Tinámica y luego ya pues los diferentes proyectos, tener en cuenta que luego a partir de aquí cada proceso es uno o varios proyectos y se monta un equipo de trabajo para cada uno de esos proyectos. Bien, y esta parte, lo del SAP, porque Enel sabemos que es una empresa que no ha crecido orgánicamente, ha ido adquiriendo compañías, tendría muchos sistemas completamente diferentes, legacy, como decías. ¿Esto ha sido complejo? ¿Qué parte ha hecho ahí IBM en todo esto? Complejísimo, pues porque había países que no tenían SAP y que tenían otras fuentes de datos. Entonces, esa parte de ETL, de extracción, transformación de la data, cargarla, normalizarla para que esa data fuera comparable con otros países, pues te llevó a definir otra serie de KPIs que pudieran ser pues homogeneizables y comparables. Pero había datos locales, pues te puedes imaginar, Perú, en Colombia, pues que al final hay data que no es agregable, ¿vale? O sea, no todos los datos se pueden agregar, pero bueno, yo creo que se agregaban los que realmente se necesitaba, o sea, sobre todo a nivel de comité de dirección para tomar decisiones, pues los que ellos consideraban que le eran necesarios, ¿no? ¿Y la infraestructura del Data Lake y la analítica está toda en AWS? Sí, había un acuerdo corporativo con Amazon y se montó en Amazon. Legalmente, el hecho de tener datos de recursos humanos que son sensibles de distintos continentes en la nube, ¿cómo se lleva eso? Agregándolos. Agregándolos, Sí, vale. claro. O sea, datos agregados no tienes, o sea, quiero decir que despójale de todo lo que es perfil y dato personal, nombre, apellido, es decir, al final hay un ID y tú solamente ves el ID, por mucho que quieras hacer drill down, no vas a llegar al nombre de la persona. Los temas de seguridad eran críticos en ese sentido. ¿Y la experiencia con Spotfire? Bueno, pues no fue fácil. Spotfire pues acababa de alguna forma, o sea, TIBCO pues estaba apoyando mucho por Spotfire, herramienta súper robusta, potente, para un entorno corporativo pues probablemente fue la mejor decisión, pero desde el punto de vista de interacción con el usuario, incluso para nosotros, es decir, bueno, pues era dura, ¿no? O sea, era una herramienta dura desde el punto de vista de programación y de parametrización. Pero es una herramienta muy robusta. Interesante. Supongo que habrá más gente que quiera hacer preguntas. Podría estar media hora, pero vamos a dar paso a alguien más. Gracias. Nada, a ti, hombre, Juan Ramón. Como veis el resto, Juan Ramón es un experto en ir destilando esta sabiduría, así que aprovechar la oportunidad. Yo te quiero hacer otra pregunta de las que tenemos. Entiendo que va más por la parte de procesos, ¿vale? Pero en cuanto a procesos de puesta en marcha, ¿qué diferencia hay en la construcción de una Data Driven Business Unit o una política de gobierno del dato, de gobernanza del dato en una empresa? Bueno, yo creo que son cosas diferentes. O sea,
La gobernanza del dato, de alguna forma, pues implica establecer una serie de normas por las cuales, o sea, normas que tienen que cumplir los datos, por un lado, y por otro, pues quién accede a los mismos y quién los modifica y seguir la traza, es decir, analizar y seguir la traza del ciclo de vida del dato y con todos sus agentes intervinientes y estableciendo un poco pues, los códigos de conducta con el dato. Y eso es válido para todos los proyectos y para todas las aplicaciones y para todos los procesos. A ver, tiene que ver con un proyecto porque lo ideal es que hay veces que con un primer proyecto pues ya se empieza a montar el data governance. Yo te diría, pues lo ideal sería empezar por el data governance, pero a veces no es así. Y ese data governance se va montando sobre la marcha, pero en un proyecto de este tipo, pues es clave. O sea, tiene que haber un data governance. Sí o sí, pues porque hay que marcar la pauta, son muchos países, muchas ingestas, algunas se hacen por la noche, otras por la mañana. O sea, es como una orquesta enorme que todo tiene que funcionar de manera sincronizada. Incluso en las cargas, porque en cuanto una carga va antes que otra, pues ya te puede trastabillar, por decirlo de alguna forma, el datamart, ¿no? O sea que todos esos procesos de carga son como el aterrizaje de los aviones en los aeropuertos, ¿no? Tienen su slot y para eso está el control M que contábamos antes al principio y otros procesos también que se tienen que ir desencadenando y en cuanto te falla uno, pues al final se te cae todo como un castillo de naipes. Venga, más preguntas, dudas que tengáis. No, os veo tímidos. Y realmente lo que he contado es complicado, o sea que tiene que haber muchísimas preguntas o dudas. Lo que pasa es que no queréis hacerlas. Sí, fíjate, hemos tenido durante este recorrido de webinars estos meses, posteriormente se ha hablado de la parte de experiencia de empleado, pero que es una cosa que ya montasteis vosotros con este proyecto. Esos hitos medibles que lo que servían era para dar métricas fiables del comportamiento de los empleados con el fin de dar una herramienta más a la hora de la propia gestión de los recursos humanos, que es un término de la experiencia de empleado que ha venido un poco a querer hacer más liviana la percepción de que la tecnología venía a destruir casi la gestión de las personas de recursos humanos. Pero sí que hay muchas similitudes en ambos procesos que habéis desarrollado. A ver, la experiencia, o sea, lo bueno es que ahora mismo la experiencia de empleado es fácilmente medible. Tú puedes ver, oye, pues cómo accede a las soluciones las personas, qué es lo que buscan, cuánto tiempo pasan, con lo cual adaptarse a esa experiencia es fácil y cuando hay una mala experiencia es porque no se usa. Y yo creo que lo peor que puede ocurrir, o lo que está ocurriendo también con Radar COVID, pues no se usa. ¿Y por qué no se usa siendo una aplicación que tiene todo el sentido, que es amigable, que tiene, que realmente cumple con la legislación de protección de datos? Bueno, pues confianza, hay un montón de factores que inciden para que no se usen determinadas aplicaciones o para que nos ha pasado, no es este el caso, de que las personas siguen con su ¿Y qué haces? Bueno, pues complicado. Si al final todo esto, o sea, alguien se lo acaba descargando en un Excel que va a su disco duro y lo trabaja él y lo consume él, pues hemos fracasado, o al menos hemos fracasado con esa persona. Juan Ramón, dale. Bueno, oye, ya por continuar, temas de negocio, ¿qué ventaja competitiva estaban buscando y han conseguido con esta implantación tan costosa y tan novedosa? Pues mira, lo primero, tener una visión global desde el punto de vista de las personas. Y una compañía como Enel que realmente pues se mueve, que sus directivos viajan, que oye, pues te permite que el country manager
de Chile pues sea chileno y te permite que si hay que hacer una rotación, un cambio en Colombia, pues elijan a la mejor persona, ¿no? Y no tenga que ser un español o no tenga que ser un italiano, ¿no? Entonces, tener esa visión global, ¿no? Y bueno, pues aunque las geografías son tan diferentes y tan distintas, pues que te permita, al final, para un directivo que está en Brasil, donde realmente pues una empresa como Pratil o Coelce son empresas complicadas, donde hay mucho robo de energía, donde la gestión es compleja y diferente, pues ¿por qué la retribución tiene que ser tan diferente, ¿no? Un directivo en Brasil, cuando a lo mejor a ese directivo, pues al final lo puedes trasladar a Roma, a Madrid. Entonces esa visión global te ayuda mucho a tomar decisiones globales en una compañía que de verdad quiere ser global, con una gestión de recursos humanos global, pero respetando también los valores locales, ¿no? Porque de alguna forma a nadie se le obligó en los países a cambiar sus sistemas legacy. Y eso yo creo que también es importante porque hubiera sido más fácil el rodillo y decir, oye, pues venga, SAP para todos, SAS, SAS para todos también, eso hubiera sido lo más fácil, ¿no? Porque hubiera facilitado el proyecto, ¿no? Y sin embargo no fue así. Ok, o sea, esto se está aplicando a nivel más máximo nivel hasta el más mínimo nivel, o sea, ¿en qué parte de la estructura se está usando? Bueno, que el que lo lidera o lo lideró estarás en su día, es decir, está liderado incluso por el consejero delegado, o sea, al máximo nivel. El máximo nivel de la compañía es el que apoya el proyecto y se ve en los comités de dirección y se hace un seguimiento. Entonces, a partir de ahí, por eso yo digo, o sea, realmente para que haya un cambio en la organización y en recursos humanos, pues primero el director de recursos humanos y lógicamente el director de recursos humanos tiene que estar apoyado por el director general o por el consejero delegado. Si no, no lo va a hacer. O sea, no lo va a hacer pues porque son proyectos que también pueden salir mal. Y bueno, yo decía al principio, equivocarse barato. Bueno, este proyecto, si te equivocas y sale mal, pues hablamos de cientos de miles, no hablamos tampoco de grandes cantidades, pero bueno, no son millones, o sea, quiero decir Bueno, que... me parece poco, cientos de miles para lo que se puede sacar de... Para una compañía como Enel, el primer paso fue €500.000. Bueno, pues con €500.000 haces un piloto, empiezas a caminar. Si te equivocas, pues te equivocas en eso. Eso, repártelo por los 28 países, pues al final no es dinero. Hablamos de un monstruo, ¿no? De una de las empresas energéticas número 1. Entonces... Ahora, tú preguntas, los beneficios son terribles. O sea, el multiplicador por esos €500.000, pues es por 100, por 200, yo no tengo la cifra, pero enorme. Sí, sí. Sí, que el revenue no es directo, pero indirectamente lo que dices tú, elegir la persona adecuada para el sitio adecuado es brutal. O sea, la potencia que tiene esto es salvaje. Eso es. Muy bien. Bueno, Álvaro, yo Bueno, creo que sí. hemos cumplido, ¿no? Sí, os iba a decir, además ya hay varias personas que se disculpan, pero tienen que irse, lo ponen en el chat, Enrique, que muchas gracias por este webinar tan interesante. Este webinar ha sido muy interesante y os recuerdo que el webinar de la semana que viene va a ser como mínimo tan interesante porque vamos a analizar la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, un análisis de qué queremos ser. Es importante que nos hagamos las preguntas correctas con la información que se está desarrollando y los documentos que se han puesto en conocimiento que van a guiar o va a ser la línea rectora, en este caso, de inteligencia artificial. Lo dicho, Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir esto. No te vayas muy lejos porque el miércoles te queremos otra vez por aquí. Y al resto, invitaros también a que el miércoles disfrutéis de estos momentos de conocimiento, estas píldoras tecnológicas, y que tengáis buena semana, mucha salud para todos y nada, cerramos el webinar de hoy. Un abrazo.
Gracias por todo.